Hola, ¿qué tal? La luz del sol es una fuente constante para suministrar la energía necesaria para sostener la vida en la Tierra. La luz natural nos beneficia a nivel físico y emocional. La luz aumenta los niveles de endorfina y serotonina en el cerebro, que son las hormonas del bienestar, que transmiten sensación de buen humor y de energía, que nos aportan salud física y psíquica. Dentro de los beneficios que nos aporta la luz solar tenemos 1. Mejora la calidad del sueño. Aunque no lo creas, la luz solar puede ayudarte a dormir mejor por la noche. Ayuda a que la persona pueda mantener sus ciclos de sueño y vigilia adecuadamente, ya que el nervio óptico se encarga de enviar un mensaje al cerebro, a la glándula pineal, que produce la hormona melatonina, que se asocia con el sueño. Normalmente, a medida que va oscureciendo, dicha hormona aumenta paulatinamente su producción. Cuando hay bajos niveles de melatonina en el cuerpo, es común que no se pueda conciliar el sueño. Se ha demostrado que la exposición moderada a la luz solar regula con eficacia esta hormona y de este modo te ayuda a descansar mejor por la noche. 2. Previene la depresión. La serotonina es conocida por ser el neurotransmisor que ayuda a controlar y a regular los niveles del sueño, el apetito, el estado de ánimo y la memoria. Una persona que se exponga al sol por la mañana o a última hora de la tarde puede notar la sensación de bienestar y un mejor estado de ánimo. Cuando una persona no se expone al sol regularmente, suele padecer de episodios de depresión, lo cual suele suceder mucho en poblaciones de clima frío y en partes del mundo con clima húmedo donde no hay suficiente luz solar, sino más bien lluvia constante. Esto suele generar una condición conocida como trastorno afectivo estacional y sucede generalmente en invierno. Recuerde, la cantidad de tiempo que necesita exponerse al sol y obtener suficiente vitamina D varía de una persona a otra. Depende de una variedad de factores, incluyendo el lugar donde vive, la época del año, el clima y el tono de su piel. Asegúrese de recibir toda la luz solar que pueda durante los meses fríos y sombríos del invierno. En lugares donde hace frío, la exposición al sol de cara, cuellos y brazos 2 o 3 veces por semana de 10 a 30 minutos será suficiente para tener un aporte de vitamina D. Hay diferentes situaciones en las cuales se está expuesto a la radiación ultravioleta, no solo cuando tomamos sol en la playa, sino en general en actividades al aire libre, tales como trabajo en la calle, desplazamientos y actividades deportivas o de ocio. Extreme las precauciones en las partes del cuerpo más sensibles al sol, como cara, cuello, hombros, calva, escote, orejas, manos y empeine. La protección de los labios se debe hacer con barras fotoprotectoras y el del cabello con productos específicos. Proteja los ojos con gafas de sol. Tenga en cuenta que las superficies que reflejan la luz del sol, como la arena, el agua, la nieve y el pavimento, aumentan el riesgo de quemadura solar y requieren de aplicación de protectores solares con factor de protección solar más alto. Además, es muy importante estar bien hidratado en todo momento.